Paco Somoza, buenos días. Buenos días. No sé si reconocerás a la primera esta guitarra que está sonando, no es fácil, pero sabemos que te gusta la guitarra de muchas raíces. Esta es una grabación histórica que ha encontrado Ricardo Aguilera en el archivo de Radio Nacional, que es inagotable. Es un zapateado de Melchor de Marchena. Un dios de la guitarra antigua, y creo que se la reconocía porque Melchor de Marchena es lo máximo, o sea, es el guitarrista más excelente y más extraordinario que ha habido y fuente de tanta inspiración para tantos guitarristas contemporáneos, ¿no? Quien está hablando es Paco Somoza. En Castilla y León lo conocen muy bien, en Zamora lo conocen mejor todavía. Es uno de los arquitectos más reconocidos de la meseta y es autor, muchos de los edificios representativos de la comunidad llevan su firma, y muchas de las rehabilitaciones más interesantes, ahora hablaremos de alguna de ellas, la llevan también. Pero tal vez ignoren, o tal vez incluso haya quien les sorprenda que un zamorano, completamente zamorano como él, pues sea un entusiasta aficionado del flamenco y en particular de la guitarra, de esa guitarra antigua. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el flamenco, pero no es tan raro, porque en Zamora hay una de las peñas flamencas más importantes de España, ¿eh? O sea, cualquiera de los grandes flamencos le preguntas por Zamora, hombre, no te voy a decir que sea para ellos como Jerez, pero casi. Bueno, está poco estudiada esa beta flamenca que corre en paralelo a la autovía de La Plata, que desde Sevilla y Huelva pasa desde Cádiz, Sevilla y Huelva pasa por Extremadura, donde hay también muchísima afición al flamenco, y siguiendo la raya de Portugal se adentra efectivamente en Salamanca y en Zamora, donde ha habido muchísima tradición, y continúa incluso hasta Asturias. Hay cantaores asturianos, y te sorprende a veces mucho el que haya, pues digamos, afición antiquísima en todos estos tramos del camino. Afición antigua, muy antigua, y además muy verdadera, ¿eh? O sea, son los auténticos conocedores del flamenco de esas zonas, son conocedores profundos del arte flamenco, y conocen los palos a la perfección, y admiran a los mejores, de verdad, a los mejores, no a algunas de las nuevas apariciones, ¿no? Sino a los mejores de siempre. Estamos hablando con Paco Somoza, no en su condición de amante del flamenco, aunque todo puede ocurrir, que echemos la hora en hablar de estas cosas, porque él es un intelectual de amplio espectro, como algunos antibióticos, y su curiosidad no tiene límite y sus conocimientos tampoco tienen límite. Pero estamos hablando en su condición de arquitecto, y además estamos hablando en su condición de un arquitecto que ha dedicado muchas horas de su vida y muchos de sus talentos a la rehabilitación. Hace algunas semanas, a estas mismas horas, preguntábamos a un poeta andaluz, Luis García Montero, ¿qué cantan los poetas andaluces de ahora? Hoy queremos preguntarle a un arquitecto, Paco Somoza, ¿qué diseñan, qué proyectan, qué construyen los arquitectos castellanos de ahora? Bueno, justo en este instante poco, ¿no? En este instante construimos poco porque está la cosa paradita, pero en definitiva, a la esencia de la pregunta, lo que intentamos hacer es recuperar las estructuras patrimoniales, las estructuras de nuestras ciudades, que son parte importante de nuestra historia, y en la que se leen cada una de sus rincones pues algunos de los aspectos más interesantes y más notables de lo que ha sucedido, ¿no? Hacerlo con criterios contemporáneos yo creo que es una obligación también, ¿no? Porque en definitiva, si nos ponemos a analizar la historia con un poco de mirada retrospectiva, ¿no? Con el retrovisor puesto, veremos que siempre lo mejor de lo que se ha construido, lo que ahora admiramos, lo que se sostiene, ha sido siempre la vanguardia en cada época, ¿no? En el románico, la vanguardia era el románico, en el siglo XII, en el siglo XI, ¿no? En el gótico también, y esas renovaciones que han ido generando la transformación de los estilos y la evolución de las ciudades y del patrimonio más interesante que ahora es el patrimonio admirado, ¿no? Es el patrimonio que recorremos y con el que disfrutamos y del que aprendemos. Es un patrimonio fundamentado en esa actitud o en esa posición vanguardista, en esa posición moderna, ¿no? En cada época. Lo que pasa es que cuando uno habla de vanguardias, ya sea en la arquitectura, como en la escultura o en la pintura, en cualquier otra disciplina creativa, claro, a veces es difícil distinguir la raya entre la vanguardia y el camelo, porque claro, no por regla general, y estoy casi seguro de que Paco Somoza no me va a desmentir, la vanguardia solo puede existir si
si es sobre aquello que ya está construido, es decir, sobre una evolución de lo clásico, sobre una evolución natural de aquello que ya se conoce. No se puede ser vanguardista sin conocer todo lo que se ha hecho antes. Hombre, por supuesto, o sea, es que el conocimiento de todo lo anterior es en lo que se sustenta verdaderamente la oportunidad de ser progresista y vanguardista en la arquitectura y en todo. En la arquitectura, un poquito más que en otro tipo de disciplinas, porque la arquitectura es cara de hacer, ¿no? Y entonces ahí los juegos son unos juegos con los que no se puede experimentar tanto. De todas las maneras, la arquitectura buena, la arquitectura hecha con sentido y con criterio y con esa especie de revisión del pasado como fundamento, ¿no?, para las nuevas propuestas, sí se distingue muy bien. O sea, ahí los camelistas poco tienen que contar, se nota enseguida, se les ve el plumero. ¿Y por dónde van las vanguardias ahora mismo? Bueno, estamos en un momento de... Todos estos arranques de los siglos siempre han sido momentos de transformación, de eclecticismo, en el que no acabamos de saber muy bien lo que nos gusta, pero tal vez sea porque nos gusta también todo, ¿no? Y entonces, hace unos años era muy claro que el racionalismo era la regla y la ley de la que no se podía uno apartar, que la Carta de Atenas en las intervenciones en el patrimonio, que determinaba exactamente cómo había que hacer las restauraciones en los monumentos antiguos, también eran fruto, digamos, de una disciplina. Yo creo que lo que ahora surge, o lo que ahora mismo estamos haciendo, es analizar en profundidad, con equipos multidisciplinares, con arqueólogos, con historiadores, con gente que como nutriente ya son muy importantes en el proceso creativo, no estamos solos, nunca los arquitectos hemos estado solos, siempre parece que somos los que hacemos las cosas, pero las cosas no las hacen los arquitectos, las hacen un grupo importantísimo de gente que va desde los peones de albañil hasta los arqueólogos, historiadores y por supuesto también los arquitectos que construyen al final un resultado. Bien, es verdad que el arquitecto coordina todo ese tipo de intervenciones y de colaboraciones, pero es un trabajo en conjunto. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. Yo creo que si cada uno lo hace bien en su parte, ¿no?, en la parte que le corresponde del trabajo conjunto y complejo, que es la construcción de un edificio, ¿no?, pues el resultado es sin duda un resultado casi siempre bueno. Quien visite Zamora, y visitar Zamora es obligatorio en cualquier época del año, para mi gusto personal, especialmente en la Cuaresma, antes de que llegue la Semana Santa, y aparte de encontrarse con 2 docenas de iglesias románicas en activo, con sus misas y todo, aparte de encontrarse y perfectamente conservadas, aparte de encontrarse con un centro comercial y un mercado provinciano en el más noble, más bello y más agradable sentido de la palabra, pues se van a encontrar con unas rehabilitaciones hechas con un criterio excepcional. Nos consta que han venido además observadores de otros muchos países, algunos lejanos, para ver exactamente lo que se había hecho concretamente en el castillo de Zamora, el castillo de Doña Urraca. Ese castillo que cuando Luis Figueroa y un servidor éramos muchísimo más pequeños, pues lo único que nos fijamos es saber si estaba la señal o no estaba la señal de la lanza del traidor, pero que ahora, sin embargo, lo que observan esos observadores son cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que habéis hecho? Digo qué es lo que habéis hecho porque al frente de ese trabajo de rehabilitación ha estado Paco Somoza con ese castillo de Zamora. Te agradezco que me digas sabéis, porque algunas veces me preguntan por as y es mejor habéis, porque en definitiva, como antes decía, es un trabajo colectivo de un montón de gente y cada uno tiene tenemos alguna foto en la que estamos más de 100 personas, todos ahí con el castillo detrás en alguna de las fases de la obra. Lo que se ha planteado en el castillo es un esfuerzo colectivo en el que el primer digamos, responsable de esa actuación es el municipio entendido en su conjunto, ¿no? Los ciudadanos, los que en un momento determinado lo gobiernan y tal, y después la intención de recuperar una parte de la historia, una parte importantísima de la historia de la ciudad que estaba, vamos a decir, oculta o semioculta, ¿no? Se han hecho unas operaciones de excavación muy muy importantes y después se ha puesto en valor una estructura arruinada y vulgarizada por usos que se habían producido a lo largo desde finales del siglo XIX hasta prácticamente nuestros días, en los últimos 100 años, y se han puesto en pie
5 torres que estaban ocultas, por ejemplo, ¿no? Se han recuperado los niveles de las lizas y de los elementos y de las estructuras defensivas, de los fosos, ¿no? Y la comprensión del monumento y la comprensión de la historia que ese monumento alberga ahora es muy superior. Se han planteado también cuestiones que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Antes la ciudad se acababa en la plaza de la Catedral. Zamora es una ciudad que se recorre siempre en sentido contrario, digamos, a la evolución histórica, y cuando recorremos la ciudad siempre como que penetramos en el túnel del tiempo, ¿no? Sí, y ese túnel del tiempo, que era el final del túnel, era la catedral impresionante, ¿no? Con la cúpula gallonada y la Torre del Salvador fantástica y tal, ¿no? Antes se acababa ahí, ¿no? Ahora con esta intervención en el castillo no se acaba ahí la ciudad, es más, aparecen unas visiones del castillo y de la propia ciudad que permiten comprender las razones fundamentales por las cuales esa ciudad está en ese lugar, ¿no? En el emplazamiento casi paradisíaco en torno al Duero, ¿no? Sobre una gran roca que defiende la ciudad y con una vega agrícola sensacional, y que hace explicar y que hace comprender perfectamente en esos paseos últimos por las rondas altas del castillo, hacen comprender la razón de ser de esa ciudad allí, y ofrecen una serie de puntos de vista, de visiones de la ciudad verdaderamente sorprendentes y maravillosas. Ahora se ve mejor el Duero y se ve mejor dónde está Zamora, efectivamente. Pero quien vea ese castillo de Zamora rehabilitado, y es la observación de alguien que no sabe nada de arquitectura, puede tener la impresión de que en este caso esta rehabilitación es diferente a otras muchas que hemos visto. En algunas rehabilitaciones da la impresión de que quienes las han llevado a cabo han añadido. Y sin embargo en este castillo de Zamora da la impresión de que se ha quitado, de que se ha vaciado, de que se ha desnudado la obra original para como redescubrirla. No sé si tiene algo que ver esta visión de un turista primerizo con lo que realmente se ha hecho allí. Bueno, sí podría ser una forma de striptease para buscar lo esencial. En definitiva, hemos despojado al castillo. Hay que tener en cuenta que a partir del último tercio del siglo XIX, en el que finalizan las guerras carlistas en España, y que son las últimas guerras históricas, ¿no? En el que ese castillo tiene una razón de ser defensiva y una utilidad, a partir de ese momento el castillo pasa a ser un elemento secundario, por no decir olvidado. Se convierte en periferia porque la ciudad siempre crece en dirección contraria a la posición del castillo, a la posición primera, ¿no? Zamora es una ciudad que tiene una forma de crecimiento muy característica y crece de forma lineal, se van estirando sus murallas hacia el naciente, ¿no? Y entonces ese castillo, que antes ocupaba el centro o parte del centro de la ciudad, se va convirtiendo como consecuencia de esa forma de crecimiento, estirada, no lineal, en periferia. Como todas las periferias, pues son olvidadas. Eso es una ventaja para el castillo, porque si hubiera estado en el centro de la ciudad probablemente se hubieran cepillado las presiones derivadas de los peores momentos de la historia del urbanismo en España, ¿no? Que hemos padecido en el segundo tercio del 20, ¿no? Sí, bueno, es que esa es otra. Vamos a retroceder un instante. Paco Somoza nos contaba antes de entrar al estudio que acaba de llegar de un viaje por Italia, por Sicilia. Como posiblemente unos cuantos de las personas, de los escuchantes que están con nosotros en este momento. Y probablemente, no sé si es su caso también, quienes han visitado las ciudades históricas de Sicilia o de Italia, pues volverán con la impresión de decir, hay que ver, ¿por qué ciudades construidas hace 400 años o hace 2000 años incluso dan la sensación de ser más armoniosas, más interesantes, más racionales y más bellas que las que se construyen ahora? Yo creo que por la pobreza, es decir, por esa condición de que algunas partes, en este caso Sicilia también, que es una parte de Italia, es un lugar periférico dentro de Italia, ¿no? Utilizando el mismo término que utilizaba para analizar la cuestión del castillo de Zamora, ¿no? Esa condición de periférico hace que nos olvidemos de ello, hace que no tenga importancia. Yo he estado paseando con Javier Bellés hace años, ¿no? Por la costa helénica de Turquía, veíamos templos increíbles que no visitaba nadie, templos maravillosos, teatros fantásticos con las proedrías del teatro perfectamente conservadas, que estábamos solos en el teatro, ¿no? Decías, ¿por qué tanto desinterés? Dice, pues gracias a ese desinterés precisamente se conserva. Si esto fuera objeto de la presión derivada de la presión que descubridores de ruinas y usurpadores de ruinas, ¿no? han realizado durante algunas épocas del siglo XIX, finales del siglo XIX, y han trasladado parte importante de esos hallazgos. Bien, es verdad que en algunos casos para protegerlos, ¿no? A museos en Berlín o a museos en Roma o en Londres, ¿no?
¿por qué esos no han sufrido, digamos, esos deterioros y esos traslados, ¿no? Pues porque no interesaban, porque estaban en lugares de difícil acceso y tal. El castillo de Zamora le pasaba un poco lo mismo en su medida, la comparación medida, ¿no? Que no interesaba. Había sido, después de ser un castillo que defendió la ciudad y la historia de la ciudad durante 8 siglos, pues pasó a ser, o durante 7 siglos, pasó a ser un lugar olvidado, un almacén que se fue rellenando de escombros, próximo a un jardín afrancesado absurdo. Después fue cárcel, ¿no? Un lugar también marginal por su propio uso. Luego fue escuela, que tampoco tenía mucha razón de ser, y así sucesivamente. Lo que pasa es que el verbo interesar, no sé si lo has utilizado por casualidad, claro, es mucho mejor no interesar, porque cuando hay el interés por medio y cuando hablamos del interés económico, vivimos periodos como esos periodos recientes a los que tú mismo, Paco Somoza, has hecho referencia hace unos instantes, en los que no solo los concejales, los ayuntamientos y los empresarios parecen volverse locos, sino también los arquitectos que firman las obras parecen enloquecer y emplean todos sus talentos en rodear las catedrales con edificios espantosos de 14 plantas, en destruir los centros urbanos, en cambiar el sistema de convivencia y convertirlo en un horror de colmenas, y esto lo hemos vivido en fechas recientes y ahora parece felizmente que estamos en un ciclo distinto. Claro, desde luego eso ha sucedido. El desinterés siempre para el patrimonio en las épocas de muchísima presión especulativa ha sido un factor positivo, salvador, en definitiva, ¿no? de ese patrimonio. Cuando ha habido mucha presión sobre elementos patrimoniales en las épocas peores, pues han perdido. Casi siempre pierden los más débiles. El más débil casi siempre es el patrimonio y la historia, ¿no? Después nos arrepentimos, escribimos sobre lo mal que se ha hecho y tal, pero en el momento de la presión todo se olvida. Hay otras circunstancias que también hay que valorar, ¿no? Y que tienen que ver con determinado tipo de momentos en la historia de la ciudad, pero que cuando se hacen bien esas intervenciones, pues se van salvando, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el siglo XX, ¿no? En el que todo, o sea, el afán, digamos, por el progreso, por la transformación, por las grandes plazas que van a dignificar nuestras ciudades, hacen llevar a cabo proyectos absolutamente demenciales. Bueno, en Zamora mismo hay un proyecto en 1910 hecho por un arquitecto notable, además, o sea que un arquitecto que aportó a la ciudad de Zamora muchísimas cosas buenas, que planteaba tirar la embocadura de la calle Valborraz, una de las calles más significativas y premio Europa Nostra de restauración en la ciudad, la iglesia de San Juan, que es una de las razones por sí mismas para ir a Zamora. Una razón sola para ir a Zamora, ¿no? Sí. Es una iglesia románica maravillosa, transformada en el Renacimiento, en la época en la que florece de nuevo la posibilidad de hacer grandes transformaciones, que da lugar a un espacio maravilloso. Bueno, pues eso no se fue a la ruina pues por los pelos, ¿no? Porque alguien un poquito más sensato, pero era la euforia también, era esa euforia novecentista de principios del siglo del siglo XX, en el que todo, la luz, todo cambiaba, ¿no? Todo. Y ahora en el principio del siglo XXI, ¿por dónde, en lo que afecta a los cascos históricos, al centro de las ciudades, por dónde van los tiros? ¿Por vaciarlas cuanto antes de coches, de tráfico rodado, por peatonalizar? Sí, yo creo que nosotros en Zamora, cuando planteamos, el equipo que planteó la reestructuración del casco histórico hace unos años, que estaba entre otros Pedro Lucas del Teso y algunos arquitectos más, ¿no? Bueno, pues en aquella época nosotros quisimos que el protagonista de la calle fuera el que fue siempre, que era el peatón, ¿no? Que el peatón volviera a pasear por el centro de la calle, porque antes tú veías siempre la calle de un lado o del otro lado, ¿no? Paseábamos casi como si fuéramos lenguados, ¿no? Por la calle. Era una cosa bastante tremenda. Ahora el centro lo vuelve a ocupar la calle. Para que eso suceda, tiene que desaparecer más que el coche también, por supuesto, aunque el coche ahora se ha convertido en una especie como de ser absolutamente indispensable, pero más que el coche, el protagonismo del uso de la calle tiene que ser del peatón, no del coche. El coche tiene que ceder siempre el paso al peatón y nunca esto que pasa, por ejemplo, en Toledo, que acabamos de hacer un análisis para
para el casco histórico de Toledo, y tenemos fotografías en las que cuando llega el coche, o sea, la gente se pone contra la pared como si... Hombre, claro. Porque, claro, las aceras tienen 30 centímetros en algunos casos, con lo cual no le caben los zapatos perpendiculares, digamos, a las fachadas. Tienen que ponerse, pues completamente planos contra la pared, porque si no se lo llevan puestos, o sea, se lo llevan puestos encima del coche, claro, a los peatones. Estamos hablando con Paco Somoza, arquitecto, es dibujante, dibuja espléndidamente bien, es amante de la pintura, del teatro, del flamenco, de los toros. Ha dirigido buena parte de las restauraciones de espacios históricos de su ciudad, Zamora, y de otras ciudades. En su ciudad, en Zamora, es un auténtico agitador cultural, y de eso tenemos alguna prueba en un libro que hay sobre la mesa, que ahora, si da tiempo, lo comentamos. Pero además de ser artista de amplio espectro, Paco es una persona vinculada casi genéticamente a la hostelería. Nieto, bisnieto, hijo de hosteleros sanabreses. Sí. Además... Sí, así es. O sea, en mi familia esto de la acogida pues es una cosa de la que hemos vivido durante años, ¿no? Y yo he seguido con esa tradición porque la verdad es que es divertido el poder albergar a las personas en general y darles una posibilidad de satisfacción complementaria, ¿no? En el albergue, ¿no? En esa posibilidad, pues siempre es bueno darles de comer bien. En fin, esas cosas son siempre estupendas, ¿no? Da mucho placer, ¿no? Para ti, Paco, que regentas un hotel en Zamora y otro en Sanabria, para ti la hostelería es una segunda o tercera actividad. Para tu hermano Óscar es la primera. Sí, para mi hermano es la primera. Para mí no es ni muchísimo menos la primera. Lo que pasa es que tenemos esta especie como de gen, ¿no? Y que nos conduce, digamos, a ese tipo de territorios, y yo también me he metido en ese fregado hace años. Bien, es verdad que me he metido con una doble intención, como casi siempre lo hago, ¿no? La primera... No se puede estar toda la vida predicando y no dar trigo, ¿no? O sea, cuando tú dices cómo hay que actuar en los cascos históricos, pues siempre tienes que intentar dignificar estos cascos históricos con equipamientos de calidad, con equipamientos que se olviden, digamos, de los prejuicios que hay sobre determinado tipo de lugares, ¿no? Si son barrios más o menos considerados dentro de la estructura de la ciudad. Y cuando en un momento determinado, pues no sabes muy bien por qué circunstancias, se te ofrece la oportunidad de acometer una obra en la que salvas un edificio histórico importantísimo, en el que se justaponen, como consecuencia del paso del tiempo, actuaciones de la época románica, del Renacimiento, de la época de la modernidad ya, de la Fábrica de la Luz, con esa chimenea grande, todo en el entorno de una iglesia fantástica como es la iglesia de Santa María de la Horta del siglo XII, que es una iglesia de una sola nave, de las 23 que hay en pie en Zamora, ¿no? De las 33 maravillosas iglesias que hay en pie en Zamora y que conviene tanto visitar, ¿no? Te quería preguntar, tu hermano Óscar, que es el líder además de los hosteleros de la provincia de Zamora, ¿es bueno acogiendo? Porque has empleado el verbo acoger, que nos ha gustado mucho. ¿Es bueno a la hora de acoger? Yo creo que sí, es bueno, y si no es bueno que no me entere yo. Óscar Somoza, buenos días. Hola, buenos días. Dice tu hermano Paco que eres bueno. Bueno, como esa nos han criado así, nos enseñaron nuestros padres a acoger a la gente. Sanabria, que es lo que faltaba decir de Paco, que es arquitecto, es un genial dibujante, pero Sanabria es una tierra de acogida, una tierra de paz, en la que hemos vivido de recoger a la gente que pasaba hacia Galicia, hacia Asturias, hacia Portugal, y nuestro negocio familiar desde 1876 se ha basado en eso. Hemos tomado distintos derroteros, pero él ha vuelto también un poco a la hostelería, aunque él es mi hermano mayor, es mi referente en todo, y en eso yo soy su presidente en la provincia. Estábamos hablando con Paco Somoza, arquitecto, y ahora estamos hablando con Paco Somoza y con Óscar Somoza, su hermano, líder de los empresarios de la hostelería de la provincia de Zamora, que no sé si estás en este momento en tu comarca, en Sanabria, si no andarás muy lejos, pero que, como nos ha contado, desde 1876 la familia es la que se hace cargo de acoger a quienes pasan por allí, que no son pocos. Sí, es una reconversión, es una finca de labor en la cual empiezan a venir arrieros, caminantes, peregrinos, y eso se convierte en el Hotel Los Perales. Entonces era una casa de arrieros, se llamaba Casa Los Perales, y lo retoman nuestros padres en 1951, de reinaugurar, y es el paso prácticamente continuado, pertenecemos al Círculo de Hoteles Centenarios, y ha sido una tradición familiar ofrecer cobijo, comida al caminante, al viajero, al turista, es decir, lo que ha ido siendo, y sobre todo al peregrino en todos estos siglos.
¿Y cómo está ahora mismo ese tránsito entre la meseta y Galicia, en el que, bueno, de cuya felicidad sois parcialmente responsables, la familia Somoza? Bueno, ese tránsito está, como decía mi hermano al principio, como está de lectura, está con dificultades. Estamos en una época crítica, en que ahora es una época de lucha, una época de reinventarlos, y de ahí surgen por las ideas de recuperar patrimonio, y cogimos 3 edificios singulares del siglo XVII y XVIII y los convertimos en posadas reales, la cartería, la pascasia, las misas. Es un ejemplo de lo que hay que reinventarse y hay que ofrecer, recuperar patrimonio. Y eso, la vena de arquitecto de mi hermano nos enseñó a que esa recuperación era la única forma viable de que los edificios que se estaban perdiendo con la hostelería pudieran seguir viviendo y se recuperaran. Y ahí esa es la oferta nueva en la cual estamos, peleando por ello. Y peleando toda la provincia por convertir a Zamora en un destino turístico con 4 elementos fundamentales. Que nosotros nos basamos en arte, cultura, patrimonio y tradiciones. El abandono secular de nuestra tierra ha producido que las tradiciones se conserven, que la arquitectura tradicional se conserve, y en espacios naturales, la Río del Duero, Lago de Sanabria, Sierra de la Culebra, están ahí, con lo cual queremos que nuestra provincia se convierta en un referente. Muchas gracias, Óscar. Solo queríamos saludarte, un poco entrecortado ha llegado el sonido en los últimos instantes de la conversación, porque precisamente queríamos hacer este subrayado que tú mismo nos has hecho, ¿no? Como el arte, la cultura, el patrimonio y la tradición son elementos que van unidos, que tienen que ver con la oferta turística, que tienen que ver con nuestro principal negocio y el motor de nuestra economía actual, que es el turismo, y que tienen que ver con ese instrumento fundamental del turismo que es la hostelería. Por tanto, queríamos establecer este vínculo entre el trabajo de la arquitectura, el trabajo intelectual y el trabajo económico que hacéis, y ese trabajo que se resume en una palabra, en un verbo, acoger, que ha utilizado tu hermano. Muchísimas gracias y a seguir acogiendo en Sanabria. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta siempre. Hasta siempre. Es interesante, Paco, lo que acaba es esa conjunción de elementos. Hablamos de Zamora porque sois en Zamora, pero lo que estamos diciendo vale para cualquier otro lugar de España y cualquier otro lugar de la tierra. Arte, cultura, patrimonio, tradición, como todo al servicio, de múltiples causas para quienes sois emprendedores o para quienes las disfrutamos, claro, del resultado de vuestro trabajo. Hombre, en definitiva, yo creo que la única manera de que el patrimonio subsista es haciéndolo rentable. Aunque parezca muy prosaico lo que digo, yo creo que no lo es tanto, ¿no? La única manera, de verdad, de que las cosas funcionen, se sostengan en pie, es cuando razonablemente son sostenibles. Y el sostenimiento tiene que nutrirse, digamos, de algunas nuevas ideas, de aquellas casas que en un momento determinado fueron casas solariegas importantísimas de superficie, con una estructura social que las justificaba en su momento. Ahora han dejado de tener razón de ser. Ahora no hay quien pueda mantener una casa de 1000 metros, ¿no? ¿Qué hacer con una casa de 1000 metros? Pues hay que intentar esforzarse en imaginar otras utilidades para esa edificación, porque esa es la única manera de sostenerlas. Yo creo que del mismo modo hay parte del patrimonio histórico, digamos, más considerado como tal, como las iglesias, como los castillos, que deben de tener también interpretaciones rentables. Yo creo que se acabó el tiempo de vamos a restaurar por restaurar. Hay que restaurar por restaurar, evidentemente, pero hay que tratar de restaurar para revitalizar ese patrimonio y convertirlo en un patrimonio vivo y en definitiva sostenible de verdad. Bueno, a veces nos conformamos, aunque sea por dejadez, con que no nos destrocéis mucho, ya los usuarios de las ciudades ya nos conformamos. Pero mira, te está observando desde hace, habrás visto esta gentil doncella que tienes a tu izquierda, Paco, es uno de los mayores valores de la radiodifusión española contemporánea. Es una periodista, ella es de un alto nivel cultural, a veces lo disimula, de mucha formación, y que tiene una tendencia a hacer unas preguntas de una agresividad que te pueden dejar impresionado. Chelo Panoli, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Pero te recuerdo una vez más... Perdón, Panoli, sí, es que claro, porque Panoli se presta a malinterpretaciones. Claro, parece mentira con lo viajado que estás, ¿no? El Chateau de Panoli de mis antepasados le hubieran cantado a Paco Somoza. Seguro. Una arquitectura preciosa, como fenomenal. Chelo Panoli, sí. ¿Serías capaz de hacer una de esas preguntas tuyas? Pues sí, le voy a poner un brete porque a mí lo que hace Paco me parece como muy importante. O sea, yo la arquitectura y la restauración me parece, o sea, como de lo más importante. Ahora, yo tengo que ser
un poco agresiva, como dice Carlos, porque si no toco pelota. Adelante. ¿Entiendes? Entonces, me ha interesado mucho tu faceta de querer ensamblar, o sea, lo que es el pasado, la historia, la tradición, con la utilización del patrimonio, pues para hacerlo rentable, ¿no? Entonces, y hablas en concreto además de que tu familia pues es hostelera. Entonces, verás, la pregunta es muy comprometida, ¿eh? Entonces, ¿las lámparas de las cabeceras de los hoteles vuestros dan luz bastante para poder leer? Porque, y si no, ¿no crees que habría que crear en todos los arquitectos que diseñan y decoran los hoteles que las lámparas no tienen que estar pegaditas a la pared, que a veces se vuelve le descoyunta una al cuello si quiere leer un capítulo de una novela? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo, que soy lector de cama también, pues sufro, digamos, como cliente esos mismos inconvenientes, y yo procuro evitarlos. Procuro evitar esos inconvenientes y el inconveniente de no saber dónde se apaga la luz. En cuál de los 37 enchufes que tienes encima de la cabecera ¿cómo sale el agua de la cachofa de la ducha? Bueno, también es interesante, ¿no? Nosotros en las últimas intervenciones que estamos haciendo tenemos un grifo de los que pueden entender cualquiera, de los de agua caliente a la derecha o a la izquierda, exacto, y tal, y en el centro templadito, ¿no? Pero ¿no crees que todos los que hacen hoteles debían de hacer la prueba de tumbarse en la cama con un libro? Sí, por supuesto que tendría que sentarse antes de diseñar la lamparita. Pero puede ser que haya algunos que no lean en la cama. Que no lean en la cama, claro. Cierto, Chelo, ya que has mencionado de ese placer que te procura tumbarte en la cama con un libro, siempre y cuando haya las condiciones lumínicas adecuadas, que no suele ocurrir, cosa que jamás en los hoteles. Casi ninguna lo que es moda últimamente, lo que es tendencia, como diría Chiquitrillo, es que además haya muchísimos interruptores ahí al lado, con lo cual no sabes si estás poniendo el aire acondicionado en marcha, si estás bajando la persiana, encendiendo la luz del baño, y en fin, es tremendo. Hay que hacer un máster para ir a hoteles. Ojea este libro, Chelo, te encantará. Semana Santa de Zamora, dibujos de Paco Somoza. Me encanta, muy ideal, muy gusto. Es un libro donde no es absolutamente ajeno a ese criterio de rentabilidad que Paco Somoza considera consustancial a cualquier obra pública, y tiene razón. En este caso es una obra de arte. Está contada la Semana Santa zamorana precisamente por la mano maestra de Paco Somoza dibujando. Es una rareza de libro. Además, los beneficios que pueda procurar los habías dedicado a una causa, a Cáritas. Y pidió además a un montón de amigos periodistas que le escribieran textos. Los textos importan poco, lo que importa es que está contada esa Semana Santa como no se había contado jamás. Con los dibujos de Paco. No es verdad que los textos importen poco, los textos importan muchísimo, porque los textos son de una serie de amigos, entre los cuales está Carlos también, ¿no? Que escriben sobre esos dibujos y sobre la ciudad, ¿no? Y esa visión un poco externa de la ciudad, ¿no? Y tan especial y tan personal, y hecha con tantísimo cariño, hace que el libro sea un libro de textos con dibujos en lugar de un libro de dibujos con textos, ¿no? Un libro de amigos, de verdad. Paco, se nos ha ido el tiempo volando. Se nos ha ido el tiempo hace un rato ya volando. De verdad, son tantas las cosas de las que uno quisiera hablar contigo. Nos has dejado muchísimos titulares en esta entrevista. Además es curioso porque ya en las redes sociales, en Twitter, se han dado cuenta muchos escuchantes que los están repicando. Nos seguimos viendo. Gracias por compartir con nosotros tu visión de tu ciudad, que es tu visión de la ciudad en general. Y gracias por explicar como nadie cómo lo rentable y lo humano son ingredientes necesarios de nuestra existencia. Bueno, gracias a vosotros, ¿no? Porque la verdad es que es una oportunidad para mí de defender lo nuestro, de defender esa ciudad fantástica y maravillosa que es Zamora, invitar a todo el mundo a que la visite Zamora, y por descontado Sanabria, que eso ya es otra liga, o sea, eso ya es la Champions, ¿no? Sí, ¿no? Que va a decir ahí que te está escuchando Óscar Somoza. Sí, no, aparte de que yo he nacido en Puebla de Sanabria, de lo cual estoy orgullosísimo, y es un lugar verdaderamente paradisíaco, es un sitio que no se puede dejar de ir a visitar, ¿no? Hasta siempre, Paco. Hasta siempre.
Hablando en su condición de arquitecto, y además estamos hablando en su condición de un arquitecto que ha dedicado muchas horas de su vida y muchos de sus talentos a la rehabilitación. Hace algunas semanas, a estas mismas horas, preguntábamos a un poeta andaluz, Luis García Montero, ¿qué cantan los poetas andaluces de ahora? Hoy queremos preguntarle a un arquitecto, Paco Somoza, ¿qué diseñan, qué proyectan, qué construyen los arquitectos castellanos de ahora? Bueno, justo en este instante poco, ¿no? En este instante construimos poco porque está la cosa paradita, pero en definitiva, a la esencia de la pregunta, lo que intentamos hacer es recuperar las estructuras patrimoniales, las estructuras de nuestras ciudades, que son parte importante de nuestra historia y en la que se leen cada una de sus rincones pues algunos de los aspectos más interesantes y más notables de lo que ha sucedido, ¿no? Hacerlo con criterios contemporáneos yo creo que es una obligación también, ¿no? Porque en definitiva, si nos ponemos a analizar la historia con un poco de mirada retrospectiva, ¿no? Con el retrovisor puesto, veremos que siempre lo mejor de lo que se ha construido, lo que ahora admiramos, lo que se sostiene, ha sido siempre la vanguardia en cada época, ¿no? En el románico, la vanguardia era el románico, en el siglo XII, en el siglo XI, ¿no? En el gótico también. Y esas renovaciones que han ido generando la transformación de los estilos y la evolución de las ciudades y del patrimonio más interesante que ahora es el patrimonio admirado, ¿no? Es el patrimonio que recorremos y con el que disfrutamos y del que aprendemos. Es un patrimonio fundamentado en esa actitud o en esa posición vanguardista, en esa posición moderna, ¿no? En cada época. Lo que pasa es que cuando uno habla de vanguardias, ya sea en la arquitectura, como en la escultura o en la pintura, en cualquier otra disciplina creativa, claro, a veces es difícil distinguir la raya entre la vanguardia y el camelo, porque claro, no por regla general, y estoy casi seguro de que Paco Somoza no me va a desmentir, la vanguardia solo puede existir si es sobre aquello que ya está construido, es decir, sobre una evolución de lo clásico, sobre una evolución natural de aquello que ya se conoce. No se puede ser vanguardista sin conocer todo lo que se ha hecho antes. Hombre, por supuesto, o sea, es que el conocimiento de todo lo anterior es en lo que se sustenta verdaderamente la oportunidad de ser progresista y vanguardista en la arquitectura y en todo. En la arquitectura, un poquito más que en otro tipo de disciplinas, porque la arquitectura es cara de hacer, ¿no? Y entonces ahí los juegos son unos juegos con los que no se puede experimentar tanto. De todas las maneras, la arquitectura buena, la arquitectura... La señal de la lanza del traidor, pero que ahora, sin embargo, lo que observan esos observadores son cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que habéis hecho? Digo, ¿qué es lo que habéis hecho? Porque al frente de ese trabajo de rehabilitación ha estado Paco Somoza con ese castillo de Zamora. Te agradezco que me digas sabéis, porque algunas veces me preguntan por as y es mejor habéis, porque en definitiva, como antes decía, es un trabajo colectivo de un montón de gente y cada uno tiene tenemos alguna foto en la que estamos más de 100 personas, todos ahí con el castillo detrás en alguna de las fases de la obra. Lo que se ha planteado en el castillo es un esfuerzo colectivo en el que el primer digamos, responsable de esa actuación es el municipio entendido en su conjunto, ¿no? Los ciudadanos, los que en un momento determinado lo gobiernan y tal, y después la intención de recuperar una parte de la historia, una parte importantísima de la historia de la ciudad que estaba, vamos a decir, oculta o semioculta, ¿no? Se han hecho unas operaciones de excavación muy muy importantes y después se ha puesto en valor una estructura arruinada y vulgarizada por usos que se habían producido a lo largo desde finales del siglo XIX hasta prácticamente nuestros días, en los últimos 100 años, y se han puesto en pie 5 torres que estaban ocultas, por ejemplo, ¿no? Se han recuperado los niveles de las lizas y de los elementos y de las estructuras defensivas, de los fosos, ¿no? Y la comprensión del monumento y la comprensión de la historia que ese monumento alberga ahora es muy superior. Se han planteado también cuestiones que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Antes la ciudad se acababa en la plaza de la Catedral. Zamora es una ciudad que se recorre siempre en sentido contrario, digamos, a la evolución histórica, y cuando recorremos la ciudad siempre como que penetramos en el túnel del tiempo, ¿no? Sí, y ese túnel del tiempo, que era el final del túnel, era la catedral impresionante, ¿no? Con la cúpula gallonada y la Torre del Salvador fantástica y tal, ¿no? Antes acababa ahí, ¿no? Ahora con esta intervención
en el castillo, no se acaba ahí la ciudad, es más, aparecen unas visiones del castillo y de la propia ciudad que permiten comprender las razones fundamentales por las cuales esa ciudad está en ese lugar, ¿no? En el emplazamiento casi paradisíaco en torno al Duero, ¿no? Sobre una gran roca que defiende la ciudad y con una vega agrícola sensacional, y que hace explicar y que hace comprender perfectamente en esos paseos últimos por las rondas altas del castillo, hacen comprender la razón de ser de esa ciudad allí, y ofrecen una serie de puntos de vista, de visiones de la ciudad verdaderamente sorprendentes. Paco Somoza, buenos días. Buenos días. No sé si reconocerás a la primera esta guitarra que está sonando, no es fácil, pero sabemos que te gusta la guitarra de muchas raíces. Esta es una grabación histórica que ha encontrado Ricardo Aguilera en el archivo de Radio Nacional, que es inagotable. Es un zapateado de Melchor de Marchena. Un dios de la guitarra antigua, y claro que se la reconocía porque Melchor de Marchena es lo máximo, o sea, es el guitarrista más excelente y más extraordinario que ha habido, y fuente de tanta inspiración para tantos guitarristas contemporáneos, ¿no? Quien está hablando es Paco Somoza. En Castilla y León lo conocen muy bien, en Zamora lo conocen mejor todavía. Es uno de los arquitectos más reconocidos de la meseta, y es autor, muchos de los edificios representativos de la comunidad llevan su firma, y muchas de las rehabilitaciones más interesantes, ahora hablaremos de alguna de ellas, la llevan también. Pero tal vez ignoren, o tal vez incluso haya quien les sorprenda que un zamorano, completamente zamorano como él, pues sea un entusiasta aficionado del flamenco y en particular de la guitarra, de esa guitarra antigua. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el flamenco, pero no es tan raro, porque en Zamora hay una de las peñas flamencas más importantes de España, ¿eh? O sea, cualquiera de los grandes flamencos le preguntas por Zamora, hombre, no te voy a decir que sea para ellos como Jerez, pero casi. Bueno, está poco estudiada esa beta flamenca que corre en paralelo a la autovía de la Plata, que desde Sevilla y Huelva pasa desde Cádiz, Sevilla y Huelva pasa por Extremadura, donde hay también muchísima afición al flamenco, y siguiendo la raya de Portugal se adentra efectivamente en Salamanca y en Zamora, donde ha habido muchísima tradición, y continúa incluso hasta Asturias. Hay cantaores asturianos, y te sorprende a veces mucho el que haya, pues digamos, afición antiquísima en todos estos tramos del camino. Afición antigua, muy antigua, y además muy verdadera, ¿eh? O sea, son los auténticos conocedores del flamenco de esas zonas, son conocedores profundos del arte flamenco, y conocen los palos a la perfección, y admiran a los mejores, de verdad, a los mejores, no a algunas de las nuevas apariciones, ¿no? Sino a los mejores de siempre. Estamos hablando con Paco Somoza, no en su condición de amante del flamenco, aunque todo puede ocurrir, que echemos la hora en hablar de estas cosas, porque él es un intelectual de amplio espectro, como algunos antibióticos, y su curiosidad no tiene límite y sus conocimientos tampoco tienen límite. Pero estamos hablando... Maravillosas. Ahora se ve mejor el Duero y se ve mejor dónde está Zamora, efectivamente. Uh-huh. Pero quien vea ese castillo de Zamora rehabilitado, y es la observación de alguien que no sabe nada de arquitectura, puede tener la impresión de que en este caso esta rehabilitación es diferente a otras muchas que hemos visto. En algunas rehabilitaciones da la impresión de que quienes las han llevado a cabo han añadido, y sin embargo en este castillo de Zamora da la impresión de que se ha quitado, de que se ha vaciado, de que se ha desnudado la obra original para como redescubrirla. No sé si tiene algo que ver esta visión de un turista primerizo con lo que realmente se ha hecho allí. Bueno, sí podría ser una forma de striptease para buscar lo esencial. En definitiva, hemos despojado al castillo. Hay que tener en cuenta que a partir del último tercio del siglo XIX, en el que finalizan las guerras carlistas en España, que son las últimas guerras históricas, ¿no?, en el que ese castillo tiene una razón de ser defensiva y una utilidad, a partir de ese momento el castillo pasa a ser un elemento secundario, por no decir olvidado. Se convierte en periferia, porque la ciudad siempre crece en dirección contraria a la posición del castillo, a la posición primera, ¿no? Zamora es una ciudad que tiene una forma de crecimiento muy característica y crece de forma lineal, se van estirando sus murallas hacia el naciente, ¿no?
Y entonces ese castillo, que antes ocupaba el centro o parte del centro de la ciudad, se va convirtiendo como consecuencia de esa forma de crecimiento estirada, no lineal, en periferia. Como todas las periferias, pues son olvidadas. Eso es una ventaja para el castillo, porque si hubiera estado en el centro de la ciudad probablemente se hubieran cepillado las presiones derivadas de los peores momentos de la historia del urbanismo en España, ¿no?, que hemos padecido en el segundo tercio del 20, ¿no? Sí, bueno, es que esa es otra. Vamos a retroceder un instante. Paco Somoza nos contaba antes de entrar en el estudio que acaba de llegar de un viaje por Italia, por Sicilia. Como posiblemente unos cuantos de las personas, de los escuchantes que están con nosotros en este momento. Y probablemente, no sé si es su caso también, quienes han visitado las ciudades históricas de Sicilia o de Italia, pues volverán con la impresión de decir, hay que ver, ¿por qué ciudades construidas hace 400 años o hace 2000 años incluso dan la sensación de ser más armoniosas, más interesantes, más racionales y más bellas que las que se construyen ahora? Yo creo que por la pobreza, es decir, por esa condición de que algunas partes, en este caso Sicilia también, que es una parte de Italia, es un lugar periférico dentro de Italia, ¿no?, utilizando el mismo término que utilizaba para analizar la cuestión del castillo de Zamora, ¿no? Esa condición de periférico, hecha con sentido y con criterio y con esa especie de revisión del pasado como fundamento, ¿no?, para las nuevas propuestas, sí se distingue muy bien. O sea, ahí los camelistas poco tienen que contar, se nota enseguida, se les ve el plumero. ¿Y por dónde van las vanguardias ahora mismo? Bueno, estamos en un momento de... Todos estos arranques de los siglos siempre han sido momentos de transformación, de eclecticismo, en el que no acabamos de saber muy bien lo que nos gusta, pero tal vez sea porque nos gusta también todo, ¿no? Y entonces, hace unos años era muy claro que el racionalismo era la regla y la ley de la que no se podía uno apartar, que la Carta de Atenas en las intervenciones en el patrimonio, que determinaba exactamente cómo había que hacer las restauraciones en los monumentos antiguos, también eran fruto, digamos, de una disciplina. Yo creo que lo que ahora surge, o lo que ahora mismo estamos haciendo, es analizar en profundidad, con equipos multidisciplinares, con arqueólogos, con historiadores, con gente que como nutriente ya son muy importantes en el proceso creativo, no estamos solos, nunca los arquitectos hemos estado solos, siempre parece que somos los que hacemos las cosas, pero las cosas no las hacen los arquitectos, las hacen un grupo importantísimo de gente que va desde los peones de albañil hasta los arqueólogos, historiadores y por supuesto también los arquitectos que construyen al final un resultado. Bien, es verdad que el arquitecto coordina todo ese tipo de intervenciones y de colaboraciones, pero es un trabajo en conjunto. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. Yo creo que si cada uno lo hace bien en su parte, ¿no?, en la parte que le corresponde del trabajo conjunto y complejo, que es la construcción de un edificio, ¿no?, pues el resultado es sin duda un resultado casi siempre bueno. Quien visite Zamora, y visitar Zamora es obligatorio en cualquier época del año, para mi gusto personal, especialmente en la Cuaresma, antes de que llegue la Semana Santa, y aparte de encontrarse pues con 2 docenas de iglesias románicas en activo, con sus misas y todo, aparte de encontrarse y perfectamente conservadas, aparte de encontrarse con un centro comercial y un mercado provinciano en el más noble, más bello y más agradable sentido de la palabra, pues se van a encontrar con unas rehabilitaciones hechas con un criterio excepcional. Nos consta que han venido además observadores de otros muchos países, algunos lejanos, para ver exactamente lo que se había hecho concretamente en el castillo de Zamora, el castillo de Doña Urraca. Ese castillo que cuando Luis Figueroa y un servidor éramos muchísimo más pequeños, pues lo único que nos fijábamos es saber si estaba la señal o no estaba